Hace exactamente 6 semanas, el presidente de los Estados Unidos pronunció una frase que dejó temblando a todas las cancillerías del planeta. Sí, sí, desde luego no fue una declaración cualquiera, fue durísima. No, que va. Exigió, y cito textualmente, una rendición incondicional, o sea, ni más ni menos. Aseguraba que iba a devolver a Irán a la edad de piedra, literalmente. Claro, planteaba un escenario de fuerza absoluta, todo blanco o negro. Exacto. Prometía que el ejército más poderoso de la historia, pues eso, aplastaría al país de tal forma que no quedaría absolutamente nada sobre lo que negociar. Esa era la postura oficial hace mes y medio. Pero hoy la imagen es radicalmente distinta. Totalmente distinta, es de locos. Porque en este preciso momento, el vicepresidente de los Estados Unidos está sentado en el Air Force 2 volando hacia Pakistán. Y no va para exigir la rendición de nadie, sino para prácticamente implorar un acuerdo de alto el fuego. A ver, es un contraste que francamente debería dejar sin palabras a cualquier analista, ¿sabes? Ya. Pasar de la amenaza de borrar del mapa a una civilización entera, a coger un vuelo de urgencia a territorio extranjero para sentarte a negociar bajo las condiciones de tu adversario, o sea, es un giro de guión sin precedentes recientes. Completamente de acuerdo. Y bueno, vamos a intentar entender cómo se ha llegado a este punto, porque ese es el núcleo absoluto de nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a basar en una publicación de Patreon tremendamente detallada de la cuenta KULT, se titula Derrota silenciosa, lo que realmente pasó en las negociaciones de Islamabad. Un texto muy, muy denso e interesante. Sí, muchísimo. Y la misión de este análisis a fondo es entender la tesis central del autor. O sea, por qué este conflicto de solo 40 días representa el colapso más rápido de una estrategia de coerción por parte de una superpotencia en la historia moderna. Y sobre todo porque el texto argumenta que pase lo que pase en esa mesa, Estados Unidos ya ha sufrido una derrota estructural. Bueno, a ver, antes de que entremos en materia y desgranemos todo esto, sí que creo que es vital hacer una pequeña pausa formal. Claro, diles. Porque, a ver, el material que vamos a analizar hoy toca temas geopolíticos muy, muy sensibles y muy recientes. Y se menciona figuras políticas que polarizan muchísimo ahora mismo, como Donald Trump, Joe Biden o el propio J.D. Vance. Sí, son nombres que no dejan a nadie indiferente, claro. Eso es, y por eso es imperativo dejar meridianamente claro a quien nos escucha que en este programa vamos a mantener una neutralidad, digamos, escrupulosa y absoluta. No estamos aquí para tomar partido. Ni de un lado ni del otro. Exacto. No juzgamos la moralidad de las acciones ni respaldamos visiones políticas de izquierdas o de derechas. Nuestro único cometido hoy es diseccionar de forma imparcial los hechos, los argumentos y la teoría de juegos que expone este texto de KULT para comprender cómo funciona esta crisis internacional. Totalmente. Aquí venimos a desmontar los engranajes del poder, no a decidir quiénes son los buenos o los malos de la película. Así que venga, rebobinemos. Para entender la urgencia de ese vuelo hacia Islamabad, tenemos que repasar lo que el texto define como el espejismo de las últimas 6 semanas. Todo estalla el 28 de febrero con la operación Epic Fury. Eso es, la ofensiva masiva liderada por Estados Unidos e Israel. Ahí empieza todo. Y, a ver, corrígeme si me equivoco, pero leyendo las fuentes da la sensación de que en las primeras horas Washington estaba absolutamente convencido de que la guerra ya se había terminado. Sí, estaban convencidísimos, porque el golpe inicial fue devastador, o sea, monumental. En esas primeras horas lograron eliminar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Madre mía. Claro, es que hablamos de la figura central del país. Exacto. La máxima autoridad espiritual y política, el hombre más protegido de Irán. Y según relata el documento, durante unas 12 horas, en los pasillos de Washington se respiró una sensación de victoria total. Se veían ganadores. Totalmente. La teoría que manejaban era que, al decapitar la cúpula, el sistema entero iba a colapsar bajo su propio peso en cuestión de días. Ya, pero claro, eso asume que el sistema es frágil. Y la realidad fue un jarro de agua fría impresionante para ellos, porque el texto detalla que mientras las bombas seguían cayendo, la asamblea de expertos tardó solo 8 días en nombrar a su hijo, Mohammad Khamenei, como nuevo líder supremo. 8 días. Es que es un tiempo récord para un régimen bajo ataque. Completamente. El régimen absorbió el golpe de gracia sin pestañear. O sea, no hubo vacío de poder, no hubo guerra civil en las calles. Y en lugar de rendirse,
Pues Irán respondió, pero ojo, no con una guerra de trincheras tradicional que habría sido inútil, sino yendo directos a la yugular económica. Cerraron el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde la gente tiene que entender el mecanismo de la asimetría, ¿sabes? Porque cerrar Hormuz no es un mero problema logístico de que unos barcos lleguen tarde. ¿Qué va? Es bloquear de golpe el paso de aproximadamente el 20% de todo el petróleo mundial, de la noche a la mañana. A ver, para que quien nos escucha lo visualice mejor, no es que Irán saliera con sus barquitos a intentar hundir a toda la flota estadounidense, porque eso habría sido un suicidio en 3 minutos. Es como si en una pelea callejera, en lugar de devolver el puñetazo, tu oponente simplemente presiona con el pulgar tu arteria carótida. Me gusta mucho esa analogía. Claro, es que no gasta apenas energía, pero de repente a ti deja de llegarte el oxígeno al cerebro y te caes redondo. El texto habla de 600 barcos mercantes atrapados allí al instante y el barril de Brent superando los $90 casi de inmediato. Pero ¿cómo se orquesta un caos así a nivel global tan rápido? Pues lo hacen mediante una red de represalias muy precalculadas. No improvisaron. Al mismo tiempo que estrangulaban Hormuz, desplegaron ataques de precisión contra infraestructuras energéticas de los aliados de Occidente en toda la región. O sea, no solo en su territorio. ¿Qué va? Atacaron refinerías clave en Kuwait y en Emiratos Árabes Unidos. Golpearon instalaciones supervitales como Ras Tanura, en Arabia Saudí. Ras Tanura es gigante. Gigante. Y provocaron declaraciones de fuerza mayor en Babco, en Bahrein. E incluso, y esto es muy fuerte, hubo incidentes en Omán, que es un país que históricamente siempre ha jugado un papel de mediador neutral, ¿sabes? Madre mía. O sea que la estrategia de Irán no era en plan ganar terreno militar, sino hacer que el coste económico de la guerra fuera absolutamente inasumible para todo el planeta. Exactamente. Querían llevar la factura económica al límite. Que es el corazón petrolero iraní, dejando miles de muertos. Pero el régimen sigue sin doblarse. Y todo esto nos lleva al 7 de abril, al momento clave del gran ultimátum. El 7 de abril. ¿El punto de inflexión? Trump da un plazo de horas, literal, horas, para que Irán capitule o borrará su civilización esa misma noche. Llega la hora límite, Irán dice, pues hazlo si te atreves, y a 2 horas de que expire el plazo, Estados Unidos detiene la cuenta atrás, frena en seco. Y ese momento, justo ese momento en el que el reloj se detiene y no caen las bombas, es la bisagra sobre la que gira absolutamente toda esta crisis geopolítica. El autor del artículo aplica aquí un concepto que es fundamental en la teoría de juegos y en las relaciones internacionales, que es la trampa de credibilidad. A ver, explícame bien cómo funciona ese mecanismo, porque desde fuera parece contraintuitivo. Yo leo eso y pienso que detener el ataque es, pues, un acto de prudencia para evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué el texto lo califica de desastre estratégico total? Pues mira, es prudente desde un punto de vista humanitario, evidentemente, sin duda. Pero desde la mecánica pura y dura del poder coercitivo, es letal. Letal. ¿Por qué? Porque la disuasión se basa única y exclusivamente en la certeza de que vas a cumplir tu amenaza. Si tú le dices a tu adversario que cruzar una línea roja significará su aniquilación total, y el adversario va y la cruza, tienes que ejecutar la amenaza. Si en el último segundo te echas atrás, sea porque te das cuenta de que el coste global es demasiado alto o por lo que sea, tu adversario acaba de descubrir que tu límite de tolerancia al dolor es mucho más bajo que el suyo. Ah, ya lo pillo. Claro. Es como el típico caso de un profesor en el colegio que amenaza a un alumno con expulsarle de la clase si vuelve a hablar. El alumno grita a propósito y el profesor, en lugar de echarle, solo le cambia de sitio. Exacto. ¿Qué pasa entonces? Pues que a partir de ese segundo, ningún alumno en toda la clase va a tomarse en serio ni la más mínima amenaza de ese profesor. El capital de miedo que tenía se ha evaporado por completo. Pues ese es exactamente el mecanismo a nivel global. Al hacer la amenaza máxima, la de la aniquilación, y no cumplirla, Estados Unidos vació todo su arsenal coercitivo de golpe. Todas sus amenazas futuras pasaron a cotizar a cero. Y claro, cuando ya no puedes amenazar con la destrucción y tu rival ha demostrado que puede soportar tu campaña de bombardeos actual, la única salida que te queda en el tablero es sentarte a negociar. Y de ahí nace ese vuelo en plan apresurado de J.D. Vance hacia Pakistán. Vale. Entonces entramos en la fase de negociación. Y te digo una cosa, aquí es donde mi cabeza hizo un cortocircuito brutal al leer las fuentes. Porque, vale, entiendo que la vía militar ha fracasado y hay que hablar. Pero, a ver, ¿cómo se han establecido las reglas para esta charla? El texto habla de un plan de 10 puntos presentado por Irán a través de Pakistán. Así es. Y ojo, no es un plan para pedir clemencia ni mucho menos.
Es un documento que exige concesiones, vamos, tectónicas. Es que las exigencias son alucinantes. Espera, porque me cuesta procesar esto. Estamos hablando de un país que lleva más de un mes siendo bombardeado día y noche, con su economía supuestamente asfixiada, y van y exigen el control militar total del tránsito en el estrecho de Hormuz, la retirada incondicional de las tropas y bases estadounidenses de todo Oriente Medio, compensaciones económicas por la destrucción, el fin de las sanciones y encima vía libre para su programa de enriquecimiento nuclear. ¿En serio? ¿En serio? Todo eso está en el documento. Pero, a ver, esto suena a un farol igual de colosal que el de Trump el 7 de abril. ¿Por qué iba Washington a aceptar esto siquiera como un borrador inicial? Pues muy simple, porque Washington ya no tiene palancas de presión. Aquí el autor del texto introduce una dinámica que es fascinante dentro de la teoría de resolución de conflictos, que es el concepto del framing, o sea, el marco de negociación. Hay un principio no escrito en diplomacia que dice: quien escribe el menú decide lo que se va a cenar. A ver, para entenderlo del todo y bajarlo a tierra. Esto significa que, al aceptar este documento de 10 puntos como una base viable, Estados Unidos ya ha renunciado tácitamente a imponer su propia agenda. O sea, si un tema no estaba en ese menú original iraní, ya no se puede pedir. Totalmente. Te pongo un ejemplo. Imagina que vamos tú y yo a cenar para negociar un contrato, y yo te entrego un menú donde solo, exclusivamente, hay platos veganos. Vale. Pues podemos discutir acaloradamente durante horas sobre si pedimos tofu o pedimos ensalada, podemos regatear el precio del entrante, pero la posibilidad de pedir un chuletón ya está totalmente fuera de la mesa. Al aceptar el documento iraní como punto de partida, Estados Unidos no está debatiendo cómo pacificar la región según sus propios intereses. Lo que está debatiendo es a qué velocidad y en qué condiciones va a desmantelar su presencia en Oriente Medio. Irán ha enmarcado la conversación alrededor de sus propias exigencias y punto. Buf, es que es una sumisión psicológica brutal para una superpotencia. Pero es que la cosa no se queda en el menú, que ya es tela. También controlan a los comensales, por así decirlo. Y esa es la prueba 3 del texto, el poder de selección. Exacto. El texto relata que, en las conversaciones previas de febrero, Estados Unidos estaba representado por Steve Witkoff y Jared Kushner. Y claro, son figuras de la máxima confianza de la administración Trump. Pues, tras los bombardeos, Irán dice algo así como: oye, no nos fiamos de estos dos, quitadlos y enviad a J.D. Vance. ¿Y qué hace la Casa Blanca? Pues obedece. Apartan a sus propios negociadores estrella. Exacto. Apartan a sus enviados y mandan al vicepresidente. A ver, dos preguntas aquí. ¿Por qué Vance específicamente? ¿Y cómo es posible que tragues con que tu adversario, al que bombardeabas ayer, elija tu equipo hoy? Bueno, sobre por qué piden a Vance, la lectura que hace Teherán, según los expertos, es que su perfil político tiene tendencias más aislacionistas. Le perciben como alguien que prioriza los problemas internos de Estados Unidos. Ah, claro, el América primero. Eso es. Y por tanto creen que estaría mucho más dispuesto a cortar por lo sano en un conflicto en el extranjero a cambio de vender estabilidad a corto plazo en casa. Y respecto a por qué Estados Unidos traga con esto, pues en diplomacia esto se conoce como ceder el poder de selección, y es la demostración empírica de lo que hablábamos antes sobre la trampa de credibilidad. Ya veo. Todo encaja. Claro, cuando tu farol militar se cae por completo, tu margen de maniobra diplomático se desmorona con él. Al permitir que el país enemigo vete a tus representantes oficiales y dicte quién debe ir, estás enviando un mensaje de debilidad crítica no solo a Irán, sino a todas las embajadas del planeta. Fíjate, si dictan los temas a tratar y encima eligen a la persona que se sienta enfrente, pues yo supongo que con este nivel de tensión, al menos, Estados Unidos habría exigido buscar un terreno neutral para la reunión, ¿no? No sé, la sede de la ONU en Nueva York o la clásica mesita en Ginebra, en Suiza. Bueno, pues esa sería la lógica de una superpotencia en condiciones normales de negociación. Pero no, la prueba número 2 del texto es la geografía. Las negociaciones no se están celebrando ni en Suiza, ni en Nueva York, ni siquiera en Omán. Se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán. Ya, y esto no es casualidad en absoluto. El texto de KULT deja muy claro que Pakistán no es un árbitro imparcial que pasaba por allí y prestó una sala. ¿Qué va? En absoluto. Pakistán es la pieza angular, digamos, de la estrategia asiática de China. Es su mayor aliado en toda la región. Claro. Pekín ha inyectado allí más de $60.000 millones a través de su famosa iniciativa de la Franja y la Ruta. De hecho, el documento aporta un detalle que es crucial, pero crucial, para entender quién mueve los hilos en la sombra.
Justo el día antes de que Pakistán empezara a mediar formalmente este alto el fuego, su ministro de Exteriores voló a Pekín para mantener una reunión a puerta cerrada con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Vamos, blanco y en botella. Que fueron a coordinar el guión de la mediación con el mismísimo principal rival hegemónico de Estados Unidos antes de sentarse con ellos. Tal cual. Y a todo esto, la fuente subraya un dato histórico brutal. Llevamos casi medio siglo, o sea, desde la Revolución del 79, sin que haya una reunión presencial de tan alto nivel entre americanos e iraníes. Es fascinante, ¿no te parece? Se evitan durante 47 años para acabar rindiendo cuentas en el patio trasero de China. Es un escenario diseñado a medida para maximizar la incomodidad de los estadounidenses, ¿sabes? Están jugando el partido más importante del siglo en campo contrario, con las reglas del equipo rival y con un árbitro que, al terminar, rinde cuentas a tu mayor competidor comercial. Argumenta el autor a lo largo del texto, a Estados Unidos se le han caído las tres grandes cartas que componen el poder de una superpotencia. La carta militar, bueno, ya sabemos que fracasó el 7 de abril. La carta de los aliados se está desmoronando y ahora entraremos en ese jardín. Pero antes me quiero detener en la carta económica. Muy importante, sí. Porque siempre hemos oído hablar de las famosas sanciones, de asfixiar económicamente a un país hasta que acabe cediendo por hambre. Y mi pregunta es, ¿por qué no está funcionando eso ahora mismo con Irán? Pues no funciona porque el ecosistema financiero global ha mutado una barbaridad y las sanciones occidentales ya no son la condena a muerte que eran en los años 90. Hoy en día, ¿cómo esquiva Irán el bloqueo estadounidense? Pues muy simple, gracias a China. ¿Otra vez China? Otra vez. Actualmente China absorbe más del 90% de las exportaciones de crudo iraní. Y lo clave aquí es que no lo hacen a través de los canales bancarios tradicionales en dólares, que son los que controla Washington. Utilizan una especie de flota en la sombra de petroleros sin seguro occidental y liquidan todos esos pagos en yuanes o a través de sistemas de compensación paralelos. Madre mía, tienen un sistema financiero B. Exacto. Estados Unidos puede emitir todas las sanciones que quiera desde su Departamento del Tesoro. Pero si el mayor consumidor del mundo sigue inyectando miles de millones directamente a la economía iraní por canales secundarios, pues la sanción es papel mojado. O sea, el fracaso económico es evidente y encima Trump diciendo en la tele que Irán no tiene ejército y ha sido conquistado, mientras manda al vicepresidente a rogar la paz. Es un caos. Pero luego está el fracaso interno de la propia coalición, que es la incapacidad flagrante de Estados Unidos para controlar a su propia gente. La prueba número 5. El problema de los aliados. Exacto. Aquí hay un episodio que relata el documento que es de no creer. Apenas unas horas después de que se anuncie este intento de alto el fuego, Israel, que es el principal aliado de Washington, coge y lanza un bombardeo masivo sobre el Líbano, dejando más de 300 muertos. Y cuando los periodistas le preguntan al vicepresidente Vance por este ataque israelí en medio de la tregua en Islamabad, él responde, y cito textualmente, que es un malentendido legítimo. Buf. Es una frase que pasará a los manuales universitarios de cómo no gestionar una crisis diplomática. Totalmente. Es que cuando preparaba el programa yo intentaba buscar una analogía cotidiana para que nuestra audiencia viera lo absurdo de la situación. A ver. Imagínate que tu bloque de pisos es un infierno porque hay un vecino súper conflictivo con el que te llevas a matar. Por puro agotamiento mental decides ceder, sales al rellano, te sientas con él para firmar un pacto de convivencia y que por fin pare la locura. ¿Vale? Y justo en el segundo en que le vas a pasar el boli para que firme el papel, sale tu compañero de piso al pasillo con un bate de béisbol y le empieza a destrozar el buzón al vecino a martillazos en su cara. Y tú, en vez de pararle, miras al vecino, te encoges de hombros y le dices, oye, perdona, no te preocupes, esto ha sido un malentendido legítimo. Evidentemente el vecino se levanta y te deja ahí tirado. La analogía es cómica, pero es que captura a la perfección la tragedia estructural que estamos viendo en tiempo real. En diplomacia y en economía conductual, esto tiene un nombre académico. Se llama el problema del principal y el agente. ¿Y eso qué significa exactamente? Se da cuando el negociador principal, o sea, el que da la cara en la mesa de Islamabad, descubre ante todo el mundo que no tiene los mecanismos reales de control sobre las acciones de sus propios agentes o aliados sobre el terreno. O sea que J.D. Vance está prometiendo cosas y firmando papeles en Pakistán que absolutamente nadie en Oriente Medio le ha asegurado que vayan a cumplir. Exactamente eso. Y hacer eso destruye instantáneamente lo que en derecho internacional llamamos la presunción de buena fe.
Desde el punto de vista de Irán, la jugada es evidente. Vamos, se sientan allí, escuchan las ofertas y piensan, a ver, ¿por qué demonios íbamos nosotros a hacer concesiones dolorosas y desmantelar nuestro programa nuclear si ustedes, la superpotencia garante del acuerdo, ni siquiera pueden descolgar el teléfono y ordenar a sus aliados que dejen de tirar bombas durante 24 horas? Es que tienen toda la razón en pensarlo. Claro. Le regalas a tu adversario la excusa moral perfecta para levantarse de la mesa en el minuto exacto que le convenga, alegando con toda la razón que la otra parte es incapaz de cumplir lo pactado. Madre mía. Es que cuando analizas todas estas piezas juntas, o sea, el marco de la negociación con los 10 puntos, el lugar en el patio trasero de China, el fiasco económico de las sanciones, el descontrol absoluto de los aliados, te juro que parece un accidente insólito, una tormenta perfecta que pasa una vez cada siglo. Pero al avanzar en la lectura del texto, me di cuenta de que el autor no lo ve como una anomalía en absoluto. Argumenta que esto responde a un ciclo histórico que se repite casi como un reloj. Los imperios, al parecer, siempre acaban tropezando con la misma piedra de la arrogancia. Sí, el autor traza unos paralelismos históricos que son muy lúcidos. El primero que menciona es París, enero de 1973. Henry Kissinger, ¿no? Eso es. Kissinger firmando los acuerdos de paz. En aquel momento, Estados Unidos intentó venderlo al mundo como una paz con honor, tras años de un desgaste militar insostenible en Vietnam. Pero el resultado, apenas 2 años después, fueron las icónicas y humillantes imágenes de los helicópteros americanos evacuando desesperadamente al personal desde el techo de la embajada durante la caída de Saigón. Una imagen que se nos quedó grabada a todos en la retina. Totalmente. Y el segundo paralelismo es Ginebra, en el 88. La Unión Soviética, tras 9 años desangrándose económica y humanamente en las montañas de Afganistán, intentando subyugar a los muyahadines, se vio forzada a firmar unos acuerdos que formalizaban su retirada total. El patrón histórico es implacable y es innegable. ¿Y cuál es ese patrón exactamente? Que cuando una superpotencia mundial despliega la totalidad de su fuerza coercitiva contra un adversario regional mucho más pequeño y fracasa en su intento de someterlo rápidamente, la inercia histórica dicta que la superpotencia acabará cediendo en la mesa de negociación todo aquello que juró proteger, siempre. Fíjate. Y aplicando ese patrón implacable a nuestro presente, el análisis de KULT proyecta 3 posibles escenarios sobre lo que puede salir de esta famosa reunión en Islamabad. Y el pronóstico es francamente sombrío para Occidente, porque la conclusión es que Estados Unidos sale perdiendo en los 3. En los 3. Sí, no hay salida buena. El primer escenario es que tengan, entre comillas, éxito y logren un acuerdo rápido. Pero claro, si tenemos en cuenta el menú vegano del que hablábamos antes, ese acuerdo obligatoriamente implicaría aceptar unas concesiones enormes y aliviar sanciones masivas. En la práctica sería disfrazar una rendición y una retirada occidental bajo el maquillaje, digamos, de un pacto diplomático. Empezaron exigiendo sumisión total y acaban firmando cheques. Totalmente. El segundo escenario es diametralmente opuesto. Las conversaciones colapsan de forma abrupta. El problema del principal agente se descontrola por completo, las facciones vuelven a atacarse, la guerra total se reanuda en Oriente Medio y Hormuz se cierra a cal y canto de forma indefinida. Uf, ese da miedo. Bajo esa premisa, el texto calcula que los mercados entrarían en un pánico súper severo, empujando el precio del barril de petróleo holgadamente por encima de los $100. Y eso evidentemente dispararía la inflación mundial. Sería certificar un doble fracaso para Washington. O sea, el militar, que ya falló en las primeras semanas de Epic Fury, y el diplomático, que fracasaría ahora en Islamabad. Eso es, el fracaso absoluto. Y luego está el tercer escenario, que el autor defiende a capa y espada como el más probable con diferencia, que es el alargamiento. O sea, la guerra de desgaste diplomático. Entramos en un bucle infinito de altos el fuego temporales, violaciones de los mismos, reuniones de bajo nivel que se estiran durante meses o incluso años, sin llegar jamás a un acuerdo definitivo ni a una paz real. Las dos potencias se van desgastando poco a poco. Y aquí es donde, como siempre en estos casos, hay alguien frotándose las manos en la esquina de la sala. El verdadero ganador de todo esto. China. El diseño de este tercer escenario es simplemente perfecto para los intereses estratégicos de Pekín.
Imagínate, mientras el gobierno estadounidense se enreda política, económica y diplomáticamente en Oriente Medio, destinando enormes recursos y tiempo a intentar apagar fuegos que no controla, China opera con total libertad y con una perspectiva a largo plazo. Claro, porque China, al final del día, no nos olvidemos que es el mayor importador de energía del mundo. ¿Cómo les beneficia a ellos exactamente que este conflicto en Hormuz se alargue tanto? Pues les beneficia muchísimo, porque al mantener a Irán aislado de Occidente pero sin dejar que colapse, China se asegura un suministro continuo de petróleo iraní con unos descuentos masivos sobre el precio de mercado. Es pura energía barata que alimenta toda su maquinaria industrial. Claro, el negocio redondo. Exacto. Y mientras tanto, aprovechan la distracción constante de Washington para acelerar su independencia tecnológica, desarrollando sus propias industrias de semiconductores sin tantas interferencias o controles internacionales. Y por si fuera poco, continúan expandiendo las redes físicas de su iniciativa de la Franja y la Ruta, sin la competencia directa de un Occidente que está 100% centrado en conflictos regionales. Es que esto que cuentas es fundamental porque me hace pensar en cómo todo esto de, no sé, la diplomacia de altas esferas impacta directamente nuestras vidas diarias. A veces parece que Islamabad o el estrecho de Hormuz o las reuniones de Vances nos quedan muy, muy lejos, como si fuera, pues eso, una partida de Risk ajena a nosotros. Y no lo es para nada. Claro. A ver si lo entiendo bien. Si este tercer escenario se impone, este alargamiento diplomático infinito, y las primas de riesgo de los barcos mercantes siguen por las nubes porque el estrecho no es seguro, eso se traduce directamente en que la inflación en Europa y América se vuelve estructural. O sea, significa que cada vez que llenemos el depósito del coche en nuestro barrio, o vayamos a comprar unos zapatos que han cruzado el océano en un contenedor, o paguemos la factura de la luz en invierno, estamos financiando literalmente de nuestro propio bolsillo el desgaste de este pulso geopolítico. Absolutamente. Y sin ninguna duda. Las fricciones geopolíticas de esta magnitud actúan como un impuesto oculto sobre el consumidor global. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Cuando las rutas marítimas se alteran o los seguros de los barcos se encarecen, esos costes se trasladan matemáticamente al precio final en la cadena de suministro. La observación que haces es vital, es la clave que conecta la geopolítica pura y dura de los despachos con la microeconomía doméstica de cualquiera de nosotros. De hecho, fíjate, el autor del informe es muy atrevido con sus predicciones a corto plazo, basadas en esta misma lógica de desgaste. Sí, da unos plazos muy concretos en el texto. Dice categóricamente que de Islamabad no va a salir ningún apretón de manos histórico con confeti y fotos. Pronostica que en un plazo de unos 60 días, a medida que la presión sobre los precios del petróleo empiece a apretar de verdad a las economías occidentales, Estados Unidos tendrá que ceder en secreto en alguna de sus líneas rojas supuestamente innegociables. Ya te digo, alguna concesión oculta. O sea, ya sea tolerando un nivel mayor de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, mirando para otro lado, o directamente haciendo la vista gorda ante el levantamiento de ciertas sanciones financieras en los bancos secundarios. Y por supuesto, dice el autor que los políticos lo venderán a sus votantes como, y cito, un compromiso doloroso pero necesario por la paz. Y el texto va incluso un paso más allá, con una predicción a 90 días que, de cumplirse, marcaría un hito histórico sin retorno. El autor sostiene que en unos 3 meses China considerará que el desgaste estadounidense ya es suficiente. Que ya los han sangrado lo necesario. Exacto. Y entonces decidirán abandonar su tradicional posición de actuar en la sombra y desde la ambigüedad. Exigirán formalmente un asiento oficial como mediadores o garantes en esa misma mesa de negociaciones de Islamabad. Y el punto clave, la estocada final, es que Estados Unidos no tendrá ni el capital político ni la fuerza de disuasión económica o militar para vetarles la entrada a esa sala. ¡Madre mía! Ese momento, esa foto icónica de China dictando los ritmos de paz en Oriente Medio frente a los americanos, hará visible e innegable para el mundo entero el inicio oficial de un nuevo orden multipolar. Es un análisis estructural profundo y, francamente, bastante escalofriante. Porque este texto de Patreon no está narrando simplemente un tropiezo puntual o un mal día en la oficina del Departamento de Estado estadounidense. Está describiendo en tiempo real los crujidos tectónicos de un cambio de era en el equilibrio del poder mundial. Completamente. Estamos viviendo historia pura. Lo que me lleva a intentar resumir toda esta inversión a fondo que hemos hecho hoy. Y creo que el autor da en el clavo con la idea central. El declive de un imperio no se mide contabilizando cuántos tanques ha perdido en una batalla o qué porción de un mapa ha cedido al enemigo. Se mide evaluando la distancia tanto temporal como conceptual que hay entre salir a un atril en horario de máxima audiencia para exigir una rendición incondicional amenazando con borrar del mapa a una civilización
y aparecer tan solo 40 días después cargando con un maletín lleno de concesiones en una capital extranjera buscando desesperadamente un alto al fuego. Según la tesis de Kelt, Estados Unidos no ha perdido ni va a perder en la mesa de negociación de Pakistán. Su derrota estructural ocurrió en el instante exacto en el que, tras descubrirse su farol militar, se vio obligado a mendigar una silla en esa misma mesa. Crítica. Un pensamiento final para la gente que está en casa, que va mucho más allá de este conflicto concreto con Irán y que conecta de nuevo con esa trampa de credibilidad de la que hablamos al principio. A ver, cuéntanos. Si el ejército más formidable, con el mayor presupuesto de defensa de la historia y la red de satélites más avanzada del globo, hizo la amenaza absoluta más grande imaginable, y en la hora de la verdad se echó a temblar y paró el reloj, ¿qué mensaje real está recibiendo el resto del planeta? A partir de mañana, cuando quede demostrado empíricamente en los libros de historia que el miedo a la furia de la superpotencia es un espejismo superable, ¿qué mecanismo de contención va a evitar que estallen 10, 15 o 20 crisis idénticas en diferentes puntos del globo? Si las líneas rojas de Occidente ya no infunden terror, cualquier nación o grupo armado regional con ciertas ambiciones podría decidir que desafiar a la superpotencia ya no es un suicidio, sino que es, de hecho, una apuesta ganadora. Es que es una pregunta que da verdadero vértigo. Saber si estamos ante el último conflicto de la vieja era o ante el primer síntoma de un mundo donde el miedo a las represalias hegemónicas ha desaparecido por completo. Yo creo que es algo que definirá las portadas de los periódicos de toda la próxima década. Y bueno, con este enorme y profundo interrogante cerramos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Animamos muchísimo a quien nos escucha a buscar la fuente original en Patreon, a seguir profundizando en cómo la historia moldea nuestro presente y, sobre todo, a seguir cuestionando cada titular con una mirada crítica. Hasta la próxima inmersión.